Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Qué hermosa tarde, ¿verdad? Para poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Y mire cómo es bueno el Señor, ¿verdad? El enemigo quiere tenernos la casa del Señor con las puertas cerradas, pero el Señor trabaja de otra manera, de una manera tan especial, que si se da cuenta que ahora no tenemos ninguna interferencia, no tenemos paredes como para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos toda la libertad, ¿verdad? Tanto igual como en la parte de arriba no tenemos un techo que nos interfiera con el Señor, ¿verdad? Sino en este momento podemos levantar nuestros ojos, podemos levantar nuestras manos directamente a nuestro Señor, nuestro Creador. Amén. Y todo esto lo vemos y lo creemos y pensamos que realmente es un Dios de abundancia, un Dios que realmente en el cual hemos creído en fe, y gracias a Él podemos y nos estamos más que nada gozando para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Un saludo, bienvenidos, tomen sus asientos un ratito y bienvenidos a la casa del Señor, a la presencia de Dios, así como también aquellos que nos están viendo por medio de las redes sociales. Bienvenidos, hermanos, y la verdad, hoy esta tarde nos va a estar hablando el Señor. Sabemos que el Señor es bueno, el Señor es un Dios de amor y de misericordia, y sobre todo que por fe le hemos creído. Por fe le hemos creído que Él es bueno, y porque le hemos creído en su palabra, porque por medio de ella Él nos habla. Amén. Asimismo, yo quiero esta tarde llevarlos en la lectura, el cual está basado en Hebreos 11, versículo 6. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra del Señor y promesas también, porque por medio de ello hay muchas promesas. Amén. Asimismo quiero llevarlos en oración para poner todo esto en manos de Dios. Amén. Padre, gracias te damos una vez más, primeramente por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Padre bendito. Gracias por tu amor y por tu misericordia, sobre todo, Señor, en la manera que tú estás trabajando en nuestras vidas, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, Padre, porque quizás hay muchos que quisieran estar aquí, Señor, pero no pueden por cualquier problema de enfermedad o por cualquier cosa por ahí, Señor. Pero gracias por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros, Señor, nos tienes aquí. Así como también de aquellos hermanos, Señor, que se encuentran en las redes sociales, Señor, conectándose, viendo esta palabra tuya, Señor, que se va a exponer en esta tarde, mi Dios. Gracias por ello, Padre. Y asimismo te pido, Señor, que tú nos hables por medio de tu santa palabra, Señor. Gracias, mi Dios, como siempre. Asimismo todo, te doy las gracias primeramente por permitirme ser una vez más el portador de tu palabra, Señor. Yo siempre te he dicho, más únicamente quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Y asimismo, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad, mi Dios. Así, Padre, como siempre, todo esto te lo dejamos en tus benditas manos, y que todo esto sea conforme a tu agrado, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como les decía, ¿verdad? Es hermoso el Señor cuando realmente hace las cosas de una manera para bien para cada uno de nosotros. Porque, como les digo, el enemigo quiere tenernos, que no quiere que nos congreguemos, que tenemos que tener la puerta cerrada de la casa de Dios. Pero mire, es más hermoso de la manera que el Señor predicaba, ¿verdad? En aquellos tiempos el Señor no se metía en cuatro paredes, sino predicaba en los cerros, abajo de los árboles, se paraban las piedras, y ahí es donde predicaba, le predicaba a su pueblo. Amén. Y creo que eso es hermoso. ¿Cómo aprender a vivir por fe? Esa es la palabra, el título que le hemos puesto de la palabra de Dios esta tarde. ¿Cómo aprender a vivir por fe? En esta tarde el Señor nos estará hablando de cómo aprender a vivir por fe. ¿Por qué? ¿Cómo vivir por fe? Porque resulta que aprender a vivir por fe, hermanos, es un viaje, es una travesía. Yo estaba y decía yo, bueno, el Señor me alcanzó, el Señor, yo ya he creído, pero ¿qué más hay más allá de eso? ¿Qué hay más allá de todo esto? Es un viaje, es una travesía.
La fe no es algo que ya hayamos recibido o que ya lo tengamos y que ya no tengamos que hacer nada más y que ya no tengamos que hacer únicamente ya lo recibimos, ya lo tenemos y ya. No, es algo que ya tenemos que ejercerlo, sino que debemos ejercerlo, ejercer tu fe. Necesitamos ejercer y cultivar tu fe en todo tiempo. Aprender a vivir por fe nos va a tomar toda la vida. Implica que cada vez que podamos confiar en Dios, es algo que nos va a tomar toda la vida. Es algo que tenemos que aprender de cómo vivir por fe. Ahora, a nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús, ¿cómo se nos llama? ¿O cómo se nos dice? Creyentes. Cuando nosotros creemos en el Señor. Y ya cuando tú lo recibes, ya somos cristianos, ¿cierto? Pero por algo tienes que creer, primeramente, para saber qué es lo que vas a recibir. La fe debería de ser natural para el creyente. Porque, ¿por qué? Porque el creyente cree. Cree primero en algo o en alguien. Usted primero creyó. Después, por fe, le creyó a Dios, le creyó por medio de su palabra y vino a ser el hijo del Señor. Amén. Por eso se le llama creyente, porque cree en algo o en alguien. Entonces, para el creyente, la fe debería de ser natural. Pero aquí viene la pregunta que todos y la mayoría sabe la respuesta, casi la mayoría, ¿verdad? ¿Qué es fe? Si pudiéramos definir el concepto de fe, ¿qué es fe? Creo que todos, si no es que la mayoría de los que estamos aquí y la mayoría de los cristianos, sabemos la respuesta, y se nos viene a la mente un versículo muy conocido, ¿verdad? En Hebreos 11:1. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Si pudiéramos definir el concepto de fe, ¿qué es fe? Creo que es algo totalmente hermoso de la manera que nos explica la palabra. Bien, pero ¿qué pasa si pudiéramos describirlo con una palabra o una frase? ¿Qué es fe? Fe, en esencia, por definición, es confianza, es confiar. Amén. Fe en Dios es confianza en Dios. Yo no sé si en su juventud o en su niñez o quizás en su edad adulta, ¿verdad? Todavía a veces tenemos la oportunidad de jugar. Hay un juego en donde es de dos personas. Yo esto lo practicaba mucho, lo hacíamos mucho en el trabajo en México, cuando en una empresa que yo trabajaba nos daban ese tipo de trabajo, ese tipo de ejercicios, porque nos hacían enseñar de cómo trabajar de una manera en grupo. Entonces lo que hacíamos era de que nos poníamos en grupos de dos y tú te tenías que aventar hacia atrás y la otra persona te tenía que cachar, te tenía que sostener. Pero a veces como que no confiaba uno mucho en esa persona, ¿verdad? Al contrario, había ocasiones que hasta yo lo hice, ¿verdad? Le decía, me agarras, no me vais a dejar caer. O sea, como que desconfiamos de esa persona. Pero ya cuando tomas esa decisión de dejarte caer, esperando que la otra persona te agarre o que haga su trabajo de detenerte, entonces cuando tú confías en esa persona, ¿sí? Pues bien, esto, pues resulta que aprender a confiar en Dios es un ejercicio muy similar. Y mire, de modo que aprender a confiar en Dios implica abandonarse, rendirnos totalmente en manos de Él, porque conocemos quién es Dios, conocemos su palabra. Como le digo, la persona cuando yo jugaba con eso, cuando nos ponían a practicar ese ejercicio, a veces uno dudaba de la persona. Pero cuando tú conoces a un Dios, cuando tú conoces a Dios por medio de su palabra, tú confías en Él. Entonces, el momento que tú confías en Él, ¿qué haces?
te abandonas, te pones en sus manos. Totalmente dices, aquí estoy. Fe en esencia es confianza. Es un abandono, una rendición total en Dios. Un abandono cada vez más grande y total en manos de Dios. Y todo esto proviene de confiar en Él. ¿Y cómo aprender a vivir por fe? Es una travesía, es un viaje que dura toda la vida, hermanos. Desde que empezamos o desde que el Señor llega a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que seguir. No porque ya llegó el Señor nos tenemos que quedar esperando a ver qué hacemos o qué va a pasar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces tenemos que buscarlo por medio de su palabra, por medio de la oración, por un momento que usted le dedica al Señor. Fe es confianza en la naturaleza de Dios y confianza en confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él es bueno. Y cuando una persona a ti te dice que es una persona que es buena persona, tú dices, pues yo confío en Él porque se ve buena persona. Entonces imagínese con el Señor. Si el Señor es bueno, ¿cuánto más confianza le podemos tener para podernos abandonar en sus manos? Para definir su carácter de quién es Él, la Biblia dice que Él es bueno cuando confiamos en su carácter. Por ejemplo, que Él es bueno. Es uno de los caracteres que el Señor tiene por naturaleza. Él es bueno, Él es poderoso, Él es grandioso, Él es grande, Él es digno. Pero estamos hablando de que Él es bueno. Sabemos que si algo nos pasa y sabemos que estamos dentro de su voluntad, podemos estar pasando por algo difícil, algo doloroso, o que te quedaste sin trabajo, o andas mal económicamente, por la situación que está sucediendo por todo del virus. Mucha gente perdió su trabajo, perdió a su familia, y es algo desesperante. Hay mucha gente que está desesperada. Hay mucha gente que está preocupada, porque hay gente que tiene hijos. Hay gente que quizás nomás estaba dependiendo de su salario de semana a semana, quincena a quincena, no lo sabemos. O estás pasando una situación como esta. Pero sabes una cosa, hermano. Si tú confías en en el carácter de Dios, aunque usted no lo entienda de lo que pueda pasar, lo que esté pasando en su vida, lo único que podemos hacer es confiar en la bondad del Señor. Confío en que Él es bueno y creo que eso hace que nosotros prosigamos. Porque si usted conoce de quién es Dios y cuál es su carácter, si usted sabe. Pero miren, cuando a veces uno dice, yo sí me la sé, yo sí sé, pero a veces uno sabe intelectualmente, ¿se le llama? Un conocimiento intelecto. Y esto también nos habla por medio de la palabra de Dios. No es que tengamos que querer saber, aprender o saber de una manera intelecto, sino de una manera de cómo nos enseña la palabra de Dios. No queremos caer como sucedió, pero no de conocimiento intelecto, porque hay personas como les pasó a los fariseos. Sabían la Torah de memoria, al revés y al derecho. Y Jesús les dice a sus discípulos, hagan lo que les dicen, pero no lo que hacen. O sea, que ellos sabían, tenían inteligencia, intelecto, pero les faltaba algo más. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos, hagan lo que les dice, pero no lo que hacen. De modo, de nada sirve llenar la cabeza
de información o conocimiento intelectual. Si yo sé como conocimiento por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es Dios es bueno, entonces en un momento difícil, en una situación de problemas, puedo decir, bueno, tengo problemas, estoy cansado, estoy frustrado, estoy triste, estoy agotado. En algún momento de nuestras vidas hemos expresado esto y hasta a veces hasta más. Pero en medio de esa situación por el cual estamos pasando, en ese momento es cuando más nos tenemos que abandonar en las manos de Dios. Abandonarse es confiar en Dios. Fe es confianza. Amén. Es la naturaleza de Dios. Él es bueno porque así me enseña en X versículo por medio de la palabra de Dios. ¿Cierto? Sea ya lo que estemos pasando, por ejemplo, tantas cosas que están sucediendo, tragedias en la naturaleza, hermanos. Yo no sé si han escuchado las noticias. Dice, bueno, hemos tenido inundaciones, huracanes, temblores, hambres, sequías, quemazones y tantas cosas más que está sucediendo. Pero en todo esto, hermanos, Dios tiene un propósito por todo lo que está sucediendo, por lo que está pasando, que Dios permite que pase en nuestras vidas. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que permite el Señor que suceda para que nosotros sepamos que hay un Dios que quiere fortalecernos, que quiere ayudarnos, que quiere llevarnos a otro nivel de donde estamos. Pero hay cosas que Dios no permite. Por ejemplo, y ese ejemplo lo agarré de esta manera, una violación no es parte de la voluntad de Dios. Eso es porque el mundo está quebrado. Es parte del pecado en el mundo. Entonces, cuando sucede algo así como eso, no es porque el Señor lo permita, es porque algo está pasando en el mundo. Pero suceden cosas, como les acabo de decir, las cosas naturales, hambre, sequías, quemazones, cosas que está pasando. Permite el Señor para que nosotros lo busquemos, nosotros permanezcamos en su presencia. Porque Dios es bueno, por eso hace eso, por eso permite que sucedan esas cosas. Por eso cuando nos pasa algo por la voluntad de Dios, como por ejemplo de lo que está pasando en este momento por lo del virus, porque si el Señor quisiera, esto lo para rápido, lo detiene tan pronto, no para mañana. Si Él lo quiere en este momento, lo hace. El Señor lo permite, Él se está permitiendo, y todo por un propósito. Hay tanto miedo, temor, dolor por todo lo que está pasando. ¿Por qué dolor? Porque hay gente que ha perdido o está perdiendo a algún familiar por lo del COVID, y eso duele, ¿cierto? Somos seres humanos, nos duele. Perdemos a un familiar, pero Dios puede volver a esa situación y sanar ese dolor y hacer en esa persona se transforme y sea un mensajero por la gracia de Dios en esa persona. ¿Sí me está entendiendo por qué el Señor permite que suceda esas cosas en aquellas personas o a veces en nosotros? Para nosotros es para que nosotros nos lleve a otro nivel, en otras personas para que ellos vengan a la presencia de Dios. Amén. Si estamos pasando por algo que no es bueno, pero sabemos que Dios es bueno, nuestra fe crece y puede afirmarse de una manera diferente. Si estamos pasando por ese problema
pero sabemos que Dios no lo planeó para nuestro mal, porque Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno, por lo tanto, si Él es bueno, no puede hacernos daño. Él nunca planea hacernos daño, hermanos. Cuando sucede algo, cuando te pasa algo en tu vida, o está pasando por algo difícil, es para que tú te afirmes más en el Señor. Es para que tú seas, dice por ahí, ¿verdad? Como se dice por ahí, de una caída a dos caídas se levanta uno más fuerte. Es lo que permite el Señor en nuestras vidas. Porque Dios es bueno. Recordemos que Dios no puede planear algo malo para ti y para mí, porque en Él no hay maldad. Él es, dice la palabra de Dios, santo, santo, santo. ¿Cierto? Por lo tanto, si pasa algo en mi vida que no es bueno, ¿en quién confío? En la naturaleza de Dios y en su palabra, y eso me ayuda a permanecer firme. Pueden venir problemas, pruebas, tormentas, huracanes, pero la fe es como ancla que nos puede mantener firmes en medio de esa situación que estamos pasando. Fe es confianza en la naturaleza de Dios y en su palabra. Amén. Ahora, me acompaña en Génesis capítulo 12 y vamos a ver la historia de un hombre que nos puede servir como ejemplo de cómo aprender a vivir por fe. Génesis 12, vamos a leer del 12 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, recordemos que Abraham era antes de que le pusieran Abraham, ¿verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Una promesa hermosa. Ahora, aquí mismo, en dos hojitas más, 2 páginas más hacia adelante, hacia su derecha, Génesis 15 del 1 al 6, lo vamos a leer. La palabra de Dios dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Madaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mire, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermosa promesa. Un hombre que Dios le dio una promesa, hermanos. Y dentro de esa promesa, que eso es lo más hermoso que yo estaba viendo, nosotros estamos también ahí dentro de esa promesa. Una promesa extraordinaria. Dice que bendita serán todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Porque Dios le da una promesa, y dentro de esa promesa también le da una serie de instrucciones, hermanos. Y todo esto lo sabemos porque en donde quiera
tenemos instrucciones, ¿cierto? Usted va a pedir trabajo y lo primero que le dicen, ok, tienes una hora de entrada, tienes un tiempo de lonche, la hora que entras, la hora que sales, ¿verdad? Entonces, el Señor así también le dijo a Abraham, le dice, pero dentro de esas, le da unas ciertas promesas, y dentro de esas promesas estamos usted y yo, pero también le da esas instrucciones. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres, sal de la casa de tus parientes, y a una tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Así le dice. Es muy interesante que Dios lleva a este hombre a tener una experiencia para ayudarle a creer en Él y creer en la promesa del Señor. Dios le dice a Abraham, por medio de las instrucciones, sal de la tienda y mira el cielo, cuenta las estrellas a ver si puedes. Mire, yo decía, bueno, ¿por qué le dice a ver si puedes? El Señor dudaba de él. Y decía, no es tanto que dudaba, sino que nosotros tenemos una mente finita, hermanos. Una mente limitada. O sea que Abraham no iba a poder contar las estrellas. Y nadie las ha podido contar hasta ahorita. Solo el Señor dice que los conoce por sus nombres. ¿Cierto? Solo el Señor. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios con Abraham en ese momento? Estaba tratando de ampliar su perspectiva, en crecer en su perspectiva de lo que es posible para Dios. Cada uno de nosotros, normalmente cada año, nos ponemos un propósito, ¿cierto? Y no pasa ni un mes ni 2 meses y ya se nos olvidó, ¿cierto? Aquí, ¿qué le dice el Señor? Te enseñaré algo más de lo que tú no puedes hacer. En mí, dice el Señor, yo te enseñaré. Porque sabemos, hermanos, que nosotros tenemos limitaciones, que tenemos una mente limitada. Porque por más inteligente que seamos, por mucho conocimiento que tengamos, estamos limitados. Tenemos una mente finita, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es ilimitado. Dios es infinito, ¿cierto? La palabra de Dios dice que de Dios podemos esperar más de lo que pedimos. Y mire, la verdad a mí me pasó. Yo le decía, Señor, permite que ya termine todo esto que está pasando, y si no, llévame. Pero cuando el Señor dice no es el tiempo, mijo, hay muchas cosas que hay que hacer. Y así es el Señor con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que porque Él es un Dios de abundancia, Él te da más de lo que tú puedes esperar o imaginar, hermanos. Así como nos dice en Efesios 3:20, nos confirma más en esto. Yo veía este versículo y decía, Señor, cuántas cosas me he perdido, cuántas cosas realmente he dejado, porque a veces la verdad hubo un tiempo que ahí tenemos la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 3:20 para confirmarnos que el Señor siempre nos da más de lo que nosotros pedimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cierto? Una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro poder actúa en nosotros, pero no es limitado.
pero Dios nos da más de lo que nosotros podemos recibir. Dios es más allá de lo que nosotros podemos ver. Eso es lo hermoso del Señor. Por eso siempre pides algo, pero hay que esperar más, porque sabemos a quién se lo estamos pidiendo. Un Dios que no tiene límites, un Dios que puede darte más de lo que tú le estás pidiendo, que Él es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, que es lo que dice aquí en Efesios 3:20, y puede hacer que todas las cosas excedan a lo que has pedido o excedan a lo que has podido imaginar. Entonces Dios saca con unas instrucciones a Abraham, y Abraham cede, acepta las instrucciones y sale de la tienda. Y esto es para ayudarle a ampliar de lo que Abraham podía entender. Abraham había entendido, pero no sabía que podía tener más allá de lo que Dios le estaba prometiendo. Que Dios le estaba prometiendo, le estaba dando una promesa. Y entonces, a través de esta experiencia, Dios le dice a Abraham: trata de contar las estrellas a ver si puedes. Yo pienso que Dios dijo en ese momento: no vas a poder contarlas, porque Él conoce y nos conoce a cada uno de nosotros. Pues así mismo será tu descendencia, le dice el Señor a Abraham, para afirmar, para casi así como sellar ese trato, esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Pero como todo ser humano, Abraham tenía preguntas para Dios. Y Abraham le dice a Dios: Señor, yo ya estoy viejo, no puedo, mi esposa es estéril. Y claro, nosotros podemos tener preguntas con respecto a aquello que Dios nos está moviendo a hacer, y aquello que quisiéramos alcanzar en el Señor, o aquello que soñamos como iglesia. ¿De dónde vienen las preguntas? Provienen de quién es Dios en su naturaleza y conocer su palabra, o puede provenir de dudar de alguno de estos dos. Si usted conoce la palabra, le ha querido la palabra y sabe que Dios es bueno, deben trabajar las dos cosas. Creo en la palabra y sé que hay un Dios bueno. Pero no puede ser, creo en Dios y no creo en la palabra, o creo en la palabra y no le creo a Dios. Tienen que trabajar las dos cosas: creer en Dios y igual en su naturaleza que Él es un Dios bueno. Confianza es rendirse a Él, pero hay enemigos de la fe que también, y en el crecimiento espiritual en general, hermanos. Miren, yo estaba viendo todo esto. Confianza es rendirse a Él, pero hay enemigos de la fe también, y en el crecimiento espiritual en general. Digo, yo tengo fe, yo creo en un Dios. Yo decía, yo tengo fe y he creído en un Dios y le creo, pero hasta ahí. Pero hay dos cosas muy importantes que a veces podemos caer, que son los enemigos de la fe. Algunos enemigos de la fe, únicamente vamos a mencionar dos. Uno de ellos es el temor. Dice, pero en esto no hay tanto problema, en el temor, porque como seres humanos tenemos temor, ¿cierto? Usted ha tenido temor, yo he tenido temor, tenemos miedo, ¿sí? Es más, si examinamos los evangelios, Jesús les dice a sus discípulos: no teman. O sea que te había temor. Nos vamos al Antiguo Testamento y les dice: no temas, que yo estoy contigo. No teman, que yo te ayudo. Promesas del Señor. O sea, que existe temor dentro del ser humano. Así que si Dios es conmigo,
¿quién contra mí? Más fuerte es el que está en el mundo, en nosotros, que el que está en el mundo. Él es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Dice la palabra de Dios. Pero el segundo enemigo, sí hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Sabemos cuál es? ¿Alguien sabe cuál es ese segundo enemigo? Uno es el temor. ¿Y el otro? Aquí sí hay que tener mucho cuidado con ello. Es la mayoría de las personas ahorita lo que nos está pasando. Digo, nos está pasando porque hasta a mí me está pasando. Me estaba pasando. Dice, es la comodidad. Porque aunque sabemos de que no hay nada imposible para Dios, de que ni nada ni nadie lo pueda limitar, y que su palabra permanece para siempre, y si yo decido no salir de la tienda y no hacer un esfuerzo, no va a pasar nada en mi vida. No va a suceder nada, porque estoy cómodo. Abraham pudo haber dicho, ay, qué flojera, qué pereza de salir de la casa de mis padres, de mis parientes o de mis padres. Aquí estoy muy cómodo y nadie me molesta. Cuando le dice al Señor, sal de la casa de tus padres, sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal de donde estás cómodo. ¿Puede haber contestado eso Abraham? La comodidad es el enemigo número uno de la fe, en el crecimiento de la confianza que podemos tener en Dios. Y en general, del crecimiento espiritual. Sobre todo eso, hermanos. Crecimiento espiritual. La comodidad del ser humano le es fácil acomodarse y entrar en una zona de confort o comodidad, y no nos gusta que nos interrumpan o que nos incomoden. Abraham tuvo que poner de su parte y salió del lugar donde se encontraba. Y Dios le mostró, y Dios tal vez quiere llevarte a otro nivel de confianza en ti. Entonces tenemos que movernos. ¿Sabe por qué? Porque es la manera de demostrar la fe. Por ejemplo, la fe se demuestra de qué manera. Ahorita estamos platicando allá atrás con mis hermanos. Hay que venir a trabajar para el Señor. No es para la iglesia, no es para el pastor, no es para el hermano, no. Es la casa del Señor. Tenemos que hacer algo. A veces venimos, y eso ya lo había dicho la hermana Eliezer, decía, la iglesia está muy sucia, venimos, está muy sucio, pero hasta ahí digo, pues hay que hacer algo, hay que movernos. Y todos, como decimos, ¿verdad? Yo hago algo, nosotros como iglesia hacemos algo, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan por sí nomás o así nada más. Tenemos que tomar, ¿qué? Acción. Tenemos que echar ese paso de obediencia. Sino que tienes que leer la palabra de Dios y creer lo que Él dice en la palabra de Dios y dar el paso para que tú puedas crecer en fe y en confianza en Dios. Entonces la comodidad es el enemigo número uno del crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Que la comodidad nos traiciona. La comodidad es el enemigo número uno del crecimiento espiritual, de creer en confianza en Dios. Entonces Dios le da unas instrucciones a Abraham, y no solamente de salir de su tienda, sino que le da instrucciones que le implica de salir de su zona de confort o de comodidad. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, o sea, de lo que ya conoces, de lo que te es seguro, de lo que te es da confianza, de lo que te da seguridad. Sal de eso, le dice el Señor.
deja a tus parientes, deja la casa de tu padre. Y le dice Dios, y a una tierra que yo te mostraré. Yo cuando estaba leyendo este versículo decía, o sea, que Abraham no sabía ni conocía siquiera la tierra que Dios le iba a dar. Una tierra que ni siquiera sabía qué había o qué no había. Es una tierra que yo te mostraré, le dice. O sea que a una tierra que no conocía, que no sabía en dónde era. Cuando Dios nos pide algo, no siempre lo vamos a tener claro y no siempre vamos a tener la respuesta. Lo cierto es que cuando el Señor nos habla, hay que obedecer. Aunque no sepamos qué va a pasar, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tu padre, de lo que te es cómodo, de lo que te es seguro. Una invitación para salir de la zona de comodidad, porque Dios le había dado una promesa. Ahí es donde Abraham tenía que creer, ahí es donde Abraham tenía que actuar, de que realmente el Señor iba a cumplir la promesa que le había dado a Abraham. Porque Dios le había dado una promesa. Él tuvo preguntas, pero leemos en la Biblia y Dios le dice en Génesis 15, del 5 al 6, le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó al Señor. Estaba aprendiendo a vivir por fe Abraham, porque creyó. Él estaba realmente creyendo por la promesa que el Señor le estaba dando. Abraham no lo tenía todo claro, así como a veces nos pasa a nosotros, que no lo tenemos todo claro o no entendemos todo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que nosotros necesitamos saber quién es Dios y entender que tenemos que confiar en su naturaleza y confiar en su palabra. Sabemos cuándo más podemos aprender a vivir, cuándo más. Yo decía, en un momento, a veces, nomás en el momento que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, ¿aprendemos? ¿O en qué momento o en qué situación aprendemos también? Yo estaba leyendo y llegó un momento que pues me cansé y agarré, me acosté ahí en una parte de la alfombra, me he acostado y empecé a realmente a sentirme la presencia de Dios y decía, ay Señor, realmente tú nos hablas también de otra manera, por medio del silencio, por medio de esa tranquilidad. Un momento de silencio, un momento a solas con Dios, también Él nos habla por eso, por ese medio. Porque a veces estamos, hermanos, en serio que estamos tan distraídos, tan ocupados, que no tenemos tiempo para estar a solas un rato con el Señor. Pero Dios también nos habla en el silencio. Así que busque un momento de silencio con Dios. Puede ser en la mañana, en la tarde, en cualquier momento. 5 minutos. Decía yo, 5 minutos, no necesitas 2, 3 horas. Pero esos 5 minutos que sean genuinos. Es 5 minutos realmente que seas tú entregado totalmente con el Señor. Esté tranquilo en la presencia de Dios en esos 5 minutos. Y el Señor a veces habla, hermanos. Pero ¿sabe qué? Se nos dificulta como seres humanos. El ser humano le cuesta trabajo sentir que no tiene el control de las cosas cuando está tranquilo.
Y la invitación para Abraham fue: suelta de lo que te da seguridad, suelta de lo que ya tienes. La voz más importante que necesitamos escuchar y de quien necesitamos creer es la voz de Dios. Ya para terminar, hermanos, en este tiempo que Dios te está hablando, que nos está hablando como iglesia, Dios te quiere incomodar de ahí donde te encuentras, así como lo hizo con Abraham. Abraham ya se encontraba en un lugar, lo tenía todo, sirvientes, yo creo que no le faltaba nada, pero sin embargo el Señor lo invitó, le dijo: sal de ahí, que te dé algo más diferente de lo que tienes ahí. Y Abraham no sabía ni qué era lo que le ofreció el Señor, lo que estaba prometiendo el Señor, pero sin embargo Abraham obedeció. ¿Qué te está hablando Dios sobre tu nivel espiritual? ¿Estás cómodo o cómoda con tu nivel espiritual? ¿Estás cómodo en el conocimiento de la palabra de Dios que tienes o que tenemos? Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermosa palabra. Y sabemos que Dios es un Dios de mayores cosas. Dice que de gloria en gloria. Amén. Hay que creerle a Dios por medio de su palabra, para ver las promesas que Dios ha hecho realidad, que Dios echa realidad en su vida y en mi vida, hermanos. Para ver las promesas de Dios hechas realidad en tu vida, como pasó con Abraham, con ese varón que le creyó a Dios por medio de esa promesa, pero también tuvo que llevar esas instrucciones. Salió de ese lugar donde se encontraba, salió de esa comodidad, salió donde lo tenía todo, donde se sentía seguro. Nosotros también estamos saliendo, es lo que yo les decía hace rato, siempre estamos adentro dando el servicio. Ahora aquí yo creo que la gente que pasa por aquí, yo creo que también es como que ¿qué estará pasando? Salgamos. De hace mucho unos hermanos comentaban, dice: ¿por qué no damos un servicio allá en el parking? Tenemos espacio. Y siempre queda por comentario nada más. Pero ahora con lo que el Señor me ha hablado, el Señor nos ha hablado, yo digo, podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda. Dios es el que nos da más de lo que nosotros no podemos entender o no podemos saber. Amén. Espero que haya sido de bendición la palabra de Dios. Es lo que el Señor me dio para cada uno de nosotros, porque también estoy aprendiendo de ello. Y pues espero que haya sido de bendición. Y quiero llevarlos en oración para darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y sabemos que seguirá haciendo. Amén. Padre, gracias te damos, mi Dios, una vez más, primeramente por este tiempo que tú nos has dado en tu presencia, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, pero por fe hemos creído en ti, Padre. Y sabemos, Señor, que todo lo que te hemos pedido, Señor, te nos darás, Padre, más de lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Y aún así, Padre Santo, sabemos que tú ya nos los has dado, mi Dios, para aquellos que hemos experimentado, Señor Padre Santo, de tu palabra, de tu bendición, Padre. Y sé, Señor, que cada uno de aquellos, Señor, que se abandonan en tus manos, Padre, tú los respaldas, mi Dios. Asimismo, Señor, gracias por tu bendita palabra esta tarde, Señor. Gracias por esta hermosa bendición, Padre Santo. Asimismo, Señor, bendice a mis hermanos que están por medio de las redes sociales, Señor. A cada uno, Señor, ahí donde se encuentren. Así como también para los que estamos aquí, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Y asimismo te pido, Señor, que tú nos incomodes ahí de esa comodidad donde nos encontramos, mi Dios. Y que asimismo, Señor Padre, echamos ese paso de obediencia, poder digerir esa palabra, Señor, y poder ser hacedores de ello, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en esta tarde por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que tú puedes hacer más en nosotros de lo que nosotros estamos planeando, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo más precioso Jesús.
Amén y amén.